Hola, ¿qué tal? Este es el video número 8 que corresponde a la lección del mismo número, que se titula Señor de todo, del manual hasta que todos lleguemos. Señor de todo. El primer aspecto que tenemos que entender es que Cristo es nuestro dueño, Cristo es mi dueño. Que Cristo es el Señor quiere decir que Él es Dios y que Él únicamente tiene el control, autoridad, poder y derecho de todo, aun de la vida de cada creyente. En Colosenses 1:16 leemos, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Eso quiere decir que Cristo me hizo para él mismo. Soy creado para Dios. También en segundo lugar veremos Colosenses 1:17, que dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo me hace subsistir. Colosenses 1:14, que Cristo me haga subsistir quiere decir que Cristo me da vida y me mantiene con ella. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, Cristo me ha redimido. Así que si Cristo me creó, me redimió y me sostiene, eso indica que Cristo ha hecho por mí muchas cosas y qué deuda tengo con Él. Por haber hecho tanto a favor de mí, le debo lo que soy y le debo mi obediencia. Él es mi dueño. También es verdad que todo lo que eres y todo lo que tienes pertenece a Cristo. En 2 de Corintios 5, 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que este pasaje nos lleva a lo siguiente, para quién no debes vivir y para quién debes vivir. No debo vivir para mí mismo, ahora debo vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó por mí. Tan simple y tan sencillo. Él murió y resucitó por mí, por eso debo vivir para Él. El señorío de Cristo en mi vida como creyente quiere decir que Cristo realmente en la práctica tiene la propiedad, el control, el derecho y la autoridad sobre cada una de las áreas de mi vida. Por otro lado, ¿por qué debo permitir que Cristo gobierne en mi vida? En Lucas 6:13 leemos, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedo servir a dos señores. Eso es claro de acuerdo a este pasaje. Ahora, Romanos 6 del 16 al 18 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido pasar a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, si yo hago a Cristo a un lado de mi vida y no lo obedezco y vivo como si estuviera en Cristo, entonces yo soy esclavo del pecado. Y soy esclavo, estoy regresando a una esclavitud de la cual ya había sido liberado. También, 2 de Corintios 6, 9 y 10 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso quiere decir que un día cada creyente va a presentarse ante el tribunal de Cristo para recibir el pago de nuestros actos. Es necesario rendir a Cristo el control de mi vida porque no puedo servir a dos amos. Si yo tomo el timón de mi vida, me hago esclavo del pecado y yo tengo responsabilidad ante Dios. Ahora, hay obstáculos al señorío de Cristo. En primer lugar, podemos decir que muchas cosas pueden tomar el lugar que solo Cristo debe ocupar en nuestra vida. Puede ser que estas cosas no sean malas en sí, pero llegan a ser pecado cuando toman el lugar que solo Cristo merece. Podemos hacer una lista de cosas que pueden ser obstáculos al señorío de Cristo en la vida de un creyente. Por ejemplo, en esta lista podrías añadir
el deseo de tener una carrera, el deseo de tener un buen empleo y tener mucho dinero, el amor a tu familia. Todas estas cosas no necesariamente son malas en sí. El problema es cuando ocupan el lugar de Cristo. Entonces pueden convertirse o se convierten más bien en pecado. Tal vez el temor es una de las razones más grandes que nos impide entregar el control de nuestras vidas a Cristo. Tememos que Dios realmente no quiera lo mejor para nosotros. Fíjate algunas razones por las cuales la gente teme entregarse a Cristo. ¿Serán las mismas que te afectan a ti? Por ejemplo, temen que Jesús realmente no entienda sus problemas. Creemos que Él no entiende, pero fíjate que la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado, que nos entiende, y un abogado que nos entiende, de manera que, ¿y por qué nos entiende? Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que Él nos entiende. También algunos temen que Cristo me mandará a hacer algo que no pueda cumplir. Y eso tampoco es cierto. Dios primero te capacitará si Él quiere pedirte algo. También temo que Cristo no me dejará casar con la persona que me hará feliz. Eso tampoco es cierto en este sentido. Fíjate, si Dios le has entregado tu vida, se la has confiado por la eternidad, ¿no será sencillo confiársela por los próximos 50 años? Supongo que sí, ¿verdad? Seguramente, si tú confías más en Dios, Dios te concederá una mujer o un hombre de acuerdo a su voluntad. También temo que Dios me quitará mis diversiones y amigos. Déjame te digo que si son amigos verdaderos tuyos, permanecerán en todo momento. Y también que la vida cristiana no es una vida para aburridos. Es una vida de verdad con muchas satisfacciones y que complementa muy bien todo lo que nosotros querramos. Ahora, si leemos Primera de Pedro 5, 6 al 7 y 10, dice, Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A la luz de este pasaje, ¿crees que hay base para estos temores? Y fíjate que no. Él lo que nos dice es que nos humillemos a Él, que echemos toda nuestra ansiedad, porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. También dice que Él nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y establecerá. Nosotros no tenemos por qué tener estos temores porque estamos en las manos de un Dios vivo. Ahora, ¿qué es lo que yo debo entregar a Cristo? Si leemos Romanos 12.1, dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso quiere decir que en primer lugar debo entregar mi cuerpo a Cristo. Mi cuerpo le pertenece a Cristo. Quienes hemos reconocido que Cristo es el Creador, Proveedor y Salvador, le servimos con nuestro cuerpo. El versículo señala que debemos entregarle todas las actividades que realizamos. El presentar nuestro cuerpo así a Dios producirá una vida que desea y lucha por obedecer al Señor en cada momento de nuestras vidas. Debemos entregarle todas nuestras actividades a Dios, todo yo, todo lo que soy, todo mi cuerpo. ¿Qué más debo entregar a Cristo? Efesios 5, 15 y 16 dice, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una cosa que debo entregar a Dios es mi tiempo. El tiempo es una de las posesiones de más valor que Dios nos ha dado. Él ha dado el mismo número de horas a cada persona cada día. ¿Cómo aprovechas ese regalo de Dios? El tiempo perdido nunca se puede recuperar. Por lo tanto, el tiempo que antes malgastábamos en cosas sin provecho, ahora lo debemos ocupar para el bien de nuestro dueño, para el bien de Dios, del Evangelio. ¿Qué más? Segunda de Corintios 9, 6 al 7 dice, Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Debo entregar mis bienes a Cristo.
Debo dárselos todos. Debemos reconocer que todo lo que somos y tenemos pertenece a Dios. Por eso debemos separar una parte de lo que Dios nos ha dado y usarlo para el bien de su obra. No vas a entregar todo, aunque Él es el dueño, tú no le vas a entregar todo a la iglesia, debo aclarártelo y debo dejártelo muy claro. Debo, eso sí, separar una parte y usarlo para su obra. ¿Y con qué actitud debo ofrendar esas cosas, esos bienes que voy a dar? Lo debo hacer con alegría. Dios ama al dador alegre. Ahora, Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a nuestras posesiones y dinero? Sin avaricia. ¿Y por qué? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Debo estar contento con lo que tengo hoy, en este momento. No debo estar avariciando cosas. Ahora, siendo que todo nuestro dinero pertenece a Dios, ¿cómo debemos usar el dinero que no damos a la obra de Dios? Debo usarlo sabiamente. Debo usarlo de una manera correcta para poder glorificar a Dios incluso en las cosas que hago con ese dinero. Ahora, Filipenses 4:6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir que debo entregar mis peticiones en oración a Cristo para disfrutar de su paz. Lo que me acoja, lo que me preocupa, lo que no me deja estar en paz, se lo debo entregar a Cristo. En vez de preocuparme por mis problemas, debo orar, sabiendo que Dios maneja la situación mejor que yo, que Él conoce el futuro y que tiene el control de todo. Debo dejarle el control de estos asuntos y sólo así puedo disfrutar de su paz. El resultado del señorío de Cristo en mi vida lo puedo ver en Filipenses 1 del 9 al 11. Y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bien, ¿cuáles son algunos de resultados de permitir a Cristo ser el Señor de mi vida? Uno de estos resultados es que aprobaré lo mejor, que mi amor abundará y creceré en conocimiento. ¿De acuerdo? Seré sincero e irreprensible el día de Cristo, llegaré delante de Él. Tendré frutos de justicia y además de los frutos de justicia serán por Jesucristo y todo será para honra y alabanza de Dios. Dios es quien desea que tú y yo tengamos fruto, que tú y yo tengamos lo mejor en esta vida. La única manera de ser esto, de cumplir esto, es si nosotros le dejamos a Dios que sea el Señor de nuestras vidas. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta luego.